tal, amigos? Un saludo afectuoso desde Ecuador. Soy el padre Jorge Avilés Wong, sacerdote de la Arquidiócesis de Guayaquil. Y aquí estoy por pedido de Belén contándoles un poquito sobre mi vida, sobre la vocación sacerdotal. Ya voy a cumplir pronto 13 años de sacerdote. También un poquito sobre mi apostolado, así como que, digamos, fuera del púlpito, por así decirlo, ¿no? Entonces yo nací en una familia católica, pero digamos, tampoco íbamos tanto a misa. Somos dos hermanos, mi hermana es 2 años menor a mí, mis papás están bien casados, gracias a Dios. No íbamos mucho a misa hasta que hice la primera comunión y digamos en la preparación nos pedían en el colegio que fuéramos a misa, a misa dominical. Entonces comencé a ir y de ahí mi familia siguió yendo y yo también, digamos. Hasta que cuando tenía unos 15 años entré a un grupo católico de jóvenes que se llama Procare, un grupo básicamente que está en Guayaquil, donde recibí una muy buena formación, donde conocí como que al Jesús joven. Teníamos están molestando un bichito por aquí. Entonces conocí al Jesús joven, teníamos una charla semanal, digamos, fuerte, de temas bíblicos, temas doctrinales, temas de la vida social del joven, de, digamos, los vicios, etcétera, ¿no? Y, digamos, en esos 2 años y medio recibí una gran formación intelectual sobre el cristianismo para el joven. Y en paralelo teníamos un apostolado en el Guasmo Norte, una zona suburbana de Guayaquil. En aquel entonces era zona, digamos, caminos de tierra, todavía no tenían agua potable, digamos, una zona bastante pobre de la ciudad. Entonces yo iba con otros 30 chicos de mi edad más o menos, y ya en la parte más, digamos, la última parte del colegio, del bachillerato también que se llama en otros lugares, íbamos a dar catequesis allá. Entonces bueno, yo tuve esa experiencia, me formé en Procare, también en mi casa, y luego yo tenía en colegio yo era bien fiestero. O sea, yo estuve, digamos, yo estuve en discoteca hasta una semana antes de entrar al seminario. O sea, así era mi vida un poco. Digamos, gracias a Dios sin vicios, pero digamos era bien farrero. Y de hecho yo tenía la experiencia de que los días viernes yo salía a las fiestas, me quedaba hasta temprano, diría yo, 2 de la mañana. Me levantaba a las 7 de la mañana para coger bus e llegar al lugar donde damos la catequesis. Y entonces en esa catequesis, Procare significa Programa de Catequesis y Recreación. Entonces era una catequesis, digamos, con juegos, con dinámicas, con fútbol. No era catequesis para recibir sacramentos, sino que era una formación de 5 años que se daba a los niños desde los 7 años más o menos hasta los 12. Entonces yo, digamos, me entregaba y ya iba con la guitarra y regresaba a la casa ya a las 2 de la tarde, muy cansado, después de haber sudado. Guayaquil es una ciudad muy caliente todo el año. Entonces bastante sudado, digamos así, cansado. Llegaba a la casa, me tiraba ahí en la cama un rato, un poco casi que sin fuerzas ya. Y muy cansado, pero muy feliz. Entonces yo tenía esa experiencia del gozo del haberme dado en la mañana así por los niños y con los demás jóvenes también, ¿no? Otros jóvenes de mi edad. Entonces, claro, yo llevaba eso en mi corazón, de ese gozo de la entrega, del apostolado, de trabajar por Dios. Hasta que ya en último año de colegio, uno de los temas fue sobre la vocación. Entonces ahí comencé, digamos, nos hablaron de la vocación, por ejemplo, sacerdotal, religiosa, o también que uno podía ser misionero. Y entonces me entró el bichito de hacer misiones. Porque claro, mi razonamiento era, si yo, digamos, experimento tal gozo al entregarme en esta catequesis y recreación de los sábados en la mañana, ¿qué será lo de estar a tiempo completo para Dios, ¿no? Entonces asumí ese reto y quise hacer misiones. Le pedí a mi familia, quería irme 1 año de misiones. Mi familia casi que le da un infarto. Entonces me consiguieron unas misiones de 1 semana. Al final, negociando ahí, se dio una cosa de la providencia, es que entré a una universidad, pero di los exámenes. Acá en Ecuador se hace un preuniversitario. Entonces un preuniversitario que dura 3 meses después de que terminas el colegio. Entonces bueno, yo di el examen de ingreso de ese preuniversitario. La universidad era la ESPOL en Guayaquil y era bastante, digamos, difícil. Es conocida por ser difícil en matemáticas. Entonces bueno, había exámenes de economía, yo sí sabía, los di bien. Los de contabilidad los di bien. Y el de matemáticas, yo soy plenamente consciente de que no sabía para probarlo. Entonces comencé a hacer, como aquí se canta en Ecuador, de Tin Marín, de Doping, de Cucaramá, Caratítere fue. Y adiviné, digamos, respuestas y al final pasé todo. Pasamos 3 de 100 y lo que pasó en mí fue que me liberé 3 meses.
Me libré 3 meses y entonces, bueno, mamá, papá, tengo 3 meses, digamos, antes de entrar a la universidad, entonces me voy de misiones. Y me fui a un pueblo que quedaba a 2 horas en carro, en vehículo, de Guayaquil, de mi ciudad, un pueblito rural muy pobre, y donde había un sacerdote fantástico que justamente mi familia lo conocía de antes, y porque mi familia lo conocía, terminé yendo allá. El padre se llama, bueno, ya falleció hace unos años, se llama padre Lothar Sachst, del sur de Alemania, de Stuttgart, y tenía ya unos 15 años de misionero en Ecuador. Entonces él tenía una obra inmensa de evangelización, tenía muchos catequistas, tenía mucha catequesis, también tenía, digamos, evangelización en cada pueblo, tenía muchas capillas, obra social, o sea, un hombre que se preocupaba de dar trabajo, de tener asociados a los agricultores, viviendas para los más pobres, acá se llaman viviendas Hogar de Cristo, unas viviendas como de madera, de cañita, digamos sencillas, pero dignas también para la gente que no de escasos recursos. Entonces, bueno, eso pasó y conocí al padre Lothar, me entregué, digamos, esos 3 meses en el apostolado, hice digamos, como el grupo que yo al que todavía pertenezco, Procare en chiquito, digamos. Yo también llevé allá al pueblo para formar jóvenes, para formar niños, ¿y qué pasó ahí? Pues que una semana antes de terminar las misiones y comenzar la universidad, estaba tocando guitarra en una misa en un pueblito bien lejano, que había que cruzar incluso con canoa, con el padre, estaba con un monaguillo. Aquí hay una anécdota interesante, que ese monaguillo tiene casi mi edad, y entonces estábamos conversando en plena homilía, así, el músico y el monaguillo estaban conversando en plena homilía, y en ese momento el padre estaba predicando, él era muy gestual, yo lo veo así, estaba predicando acerca de la gente, y se me viene por primera vez la idea de: tú podrías estar haciendo eso. No sé si fue la voz, o sea, no sé si la conciencia, Dios, pero la cosa es que en mí estuvo esa voz de: tú podrías estar haciendo eso, y yo la vi como llamada, porque hasta eso, cada vez que me preguntaban si quería ser sacerdote, pues yo decía: no, para nada, yo me quiero casar, quiero tener hijos, quiero hacer dinero, quiero estudiar, o sea, la vida, digamos, que un joven se plantea normalmente, y yo la quería tener así. Entonces fue por primera vez en mi vida, tenía 18 años, estaba justo antes de comenzar la universidad, una semana antes, y me llega ese llamado del sacerdocio, ¿no? Entonces esa noche estuve en la capilla, el padre rezaba bastante en la mañana, en la noche, yo sabía dónde encontrarlo, yo también rezaba con él, y ahí le pregunto: padre, pues creo que he descubierto la llamada, creo que el Señor me llama al sacerdocio, y estaba que moría de miedo, ¿no? Entonces el padre sabiamente me dijo: tú tranquilo, déjate guiar. Tranquilo, déjate guiar. Yo decía: pero ya voy a regresar a la universidad. Tranquilo, déjate guiar. Y cómo era eso de déjate guiar no tenía idea, pero bueno, yo me regresé a la casa triste, digamos, triste por dejar la misión, digamos, con esa, digamos, incertidumbre de no saber qué hacer bien de tu vida. Comencé a trabajar, estudiar, bueno, estudiaba, también comencé a trabajar pronto. Primer semestre de universidad ya estaba trabajando a tiempo completo, casi. Seguí muy ligado al grupo, seguí, digamos, liderando los apostolados con los jóvenes. Yo estaba, digamos, ya era el de los mayores, ya era universitario, y trabajaba con los chicos de colegio, ¿no? Entonces, bueno, estuve con los grupos 2 años con este ritmo, digamos, fuerte de universidad en la mañana y ya tarde en la noche. Durante casi todo el día trabajaba, ganaba bien, estaba bien, digamos, estaba contento con la vida que llevaba. Los fines de semana tenía viernes y sábado de farra, sin falta 2 días de farra al menos en la semana. Incluso los sábados, los domingos incluso salíamos con los amigos así a pasear un poco y a ver gente. Y los sábados seguía con la catequesis, seguía, digamos, muy involucrado en las cosas de la iglesia. Era muy farrero, pero también mi grupo, digamos, una bendición total, era que mi grupo de fiestas era grupo sano, era el grupo de la iglesia. Entonces, digamos, gozábamos mucho, pero siempre en buen plan sano. Hasta que, bueno, estaba en la universidad y yo, con un gran amigo, el padre José Manuel, él estaba todavía en ese tiempo como seminarista, estaba el mismo grupo Procare, y él me ayudó un poquito en el discernimiento. Primero fui a hablar con un sacerdote, padre Roberto Pazmiño. Él me dijo que todavía no entre porque todavía estaba muy nervioso y no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Y un poco con José Manuel, que él estaba viviendo en Roma por estudios, con él, digamos, logré discernir un poquito más, hasta que me llega un mail
En aquel entonces no había los móviles celulares, no tenían internet, digamos, o sea que eran esos teléfonos todavía grandes y el internet era en las salas de cómputo de las universidades, básicamente. Entonces, bueno, ahí en la universidad me llega el mail y bueno, ahí me dicen chino para esto, me dicen chino, me decían chino porque mi segundo apellido es asiático, es de la China, mis dos bisabuelos eran de allá. Entonces me dicen, mira chino, bueno, como dice, chino, ¿qué pasa con lo tuyo, no? ¿Qué es de lo tuyo? O sea, ¿qué pasa con esa llamada de la que me comentaste hace 2 años más o menos, ¿no? Entonces ahí yo le hice un resumen de las cosas que yo veía un poquito por las que no quería ser sacerdote o no veía claro el camino. Y fue impresionante porque, bueno, le conté varias cosas. Por ejemplo, porque no sabía lo que era la vida trabajando, ganando tu dinero, la vida universitaria, la vida un poco fuera del colegio, fuera del cascarón de vivir, digamos, protegido totalmente por la familia. No sabía eso de ahí y ya después ya después de 2 años, claro, yo ya hice un resumen de, bueno, o sea, ya he estado en la universidad, ya he ganado dinero, he salido de fiesta, digamos, he conocido un poco, no sé, pero todavía tenía, digamos, como que dice, check, como que cosa superada, prueba superada, no es un problema, y había 2 cosas, digamos, que me tenían, yo no quisiera ser sacerdote por esto, y una era que nunca había tenido enamorada, entonces claro, yo decía, ¿cómo será que entrego mi vida a Dios si es que no he probado, digamos, el amor humano en ese sentido, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, no sabía si amaba tanto a Dios como para darle mi vida. Entonces esa era la cosa. Bueno, entonces llegó justamente un retiro espiritual del grupo Procare, un retiro espiritual bonito, fue en abril, me acuerdo, 2003, y justo en ese retiro ante el Santísimo, entonces ahí fue que dije, bueno, pues señora, ya aquí estoy, digamos. Perdón. Antes de ese retiro, el mail que me llegó de mi querido amigo y hermano en el sacerdocio, padre José Manuel, en aquel entonces seminarista, me dijo, mira chino, lo que a ti te falta, digamos, la vocación sacerdotal es una gracia, y me decía, hay apóstoles como Pedro, que fue casado, y apóstoles como Juan, cuyo único amor fue el Señor. Entonces, bueno, así es, el Señor llama a cada quien en un momento distinto de su vida y ya está. Y luego de eso también me habló que la vocación sacerdotal es como lanzarse en paracaídas, pero que tú estás seguro que el paracaídas no falla porque está Dios y te acompaña la Virgen. Y después finalmente me dice, mira chino, lo que te falta es un tú a tú con Dios. Te falta un tú a tú con Dios. Y por eso fui entonces a ese retiro que tuvimos. Y justamente ahí en la adoración, pues ahí pregunté, Señor, bueno, estaba ahí de rodillas frente al Santísimo bastante cerca, y le digo, pues Señor, bueno, aquí tengo la llamada, ya tengo 2 años con esta llamada, la tengo ahí como pendiente, como mensaje no revisado, como todavía mensaje por abrir más o menos. Aquí estoy, ¿no? Entonces al final ya como que bajé las armas y dije, Señor, ya lo que tú quieras. Si es para el seminario, si no, pues no será. Entonces, y pues vi, bueno, ok. Y ahí decidí que sí, Señor, ok, acepto. Si quieres que pruebe entrar al seminario para sacerdote, lo hago. Y desde ahí ya tomé la decisión y ya se la conté a mis papás. Y bueno, estuve allí, fui a hablar al seminario. Y justamente habían comenzado el año, entonces como habían comenzado el año, no podía entrar ya una vez que había iniciado, así que me tuve que esperar como 9, 10 meses. Entonces seguí trabajando, pero entonces les pedí a mis papás que no dijeran a nadie, que no lo dijesen, y yo seguí trabajando, seguí con el mismo estilo de vida, pero ya, digamos, ya sabiendo que iba a entrar al seminario, o sea que ya digamos que ya no veía chicas, digamos, para esperando, qué sé yo, enamorarme o algo así, porque yo sabía que ya quería entrar al seminario. Hasta que eso se dio ya para entrar al siguiente año, en abril, yo me acuerdo porque, bueno, mi promoción, gracias a Dios, nos ordenamos 8, y entramos al seminario el 4 del mes 4 del 2004 a las 4. Entonces fue así, la fecha es bastante fácil de recordar. Y entré al seminario, desde que le dije sí a Dios, tengo que reconocer que los 2 años en los que sentía la vocación, pero todavía no
todavía no me decidía, fueron los más estresantes y difíciles de mi vida, yo creo. Los más difíciles, de no saber exactamente qué hacer con tu vida. Pero después de que le dije sí al Señor en esa oración del Santísimo, toda la tensión bajó totalmente y digamos que fue un continuo como confirmarme en eso que Dios me pedía. De hecho, hice seminario 4 años en Guayaquil, 4 años en Pamplona, en el seminario Vidasoa, estudiando en la Universidad de Navarra, por unas becas que daban a nuestra arquidiócesis de Guayaquil, y recibí una formación muy buena tanto en Guayaquil como en Pamplona, que la agradezco infinitamente. Después de eso, me ordenó allá diácono Monseñor Mario Iceta, justamente, que estaba recién ordenado de obispo, tenía poquitos meses, me parece, de obispo. Fuimos, yo creo que de las primeras ordenaciones de él, como diácono. Después llegué a Guayaquil, ya regresé, y justamente, pues me pasó algo bello, hermoso, increíble, y es que entre las 220 parroquias que tenía Guayaquil, justo mi primer destino pastoral fue la parroquia con el padre Lothar, el alemán, donde yo había descubierto la vocación. Y eso se dio por un problema, digamos, iglesia-estado que hubo en Ecuador en aquel entonces, en la provincia de Sucumbíos. Entonces nuestro obispo tuvo que enviar un diácono y justamente el padre Lothar dijo, está bien, ya yo le mando al diácono, pero mándeme a Jorge que viene de España dentro de pocos días, ¿no? Entonces justamente se dio una diosidencia maravillosa. Mi primer destino pastoral como diácono fue justamente en ese pueblo maravilloso que se llama Laurel en la provincia del Guayas, en Ecuador. Estuve acompañando al padre y ya eso fue, llegué en junio, me ordenaron diácono en febrero de 2011, estuve unos meses como diácono y de ahí ya vino la ordenación sacerdotal el 19 de noviembre del 2011, y a los 2 meses nuestro obispo le dio con gran confianza hacia sus padrecitos, a 2 de los 8 nos nombró párrocos. Entonces yo a los 2 meses de sacerdote ya estaba de párroco en otro pueblo, un pueblo, digamos, distinto, un cantón un poquito más grande, que se llama Isidro Ayora, muy bonito, ordenado. Estuve 1 año allí, con una vida sacerdotal maravillosa, aprendiendo, allá teníamos, para ir a dar una misa, era... Pues de las misas en invierno con 2 ríos crecidos, salía en pantalón de baño de la casa, con la que llevaba la camioneta al pueblo vecino, y en el pueblo vecino dejaba parqueada la camioneta, iba con otros jóvenes universitarios que me acompañaban. Entonces llevábamos la guitarra, los bolsos y todo. Para subirme a la canoa tenía que llegar el agua al pecho, ahí me subía a la canoa, llevando las cosas de la misa así al aire por encima para que no se mojasen. La canoa, primer río correntoso, después caminábamos unos 2 kilómetros con botas de estas de caucho, con el agua casi hasta las rodillas. Después cruzábamos el segundo río más correntoso aún y de ahí tomábamos una tricimoto, que en otros países le llaman, tuk-tuk, no me acuerdo, nombres así extraños. Pero estas motitos para llevar pasajeros, varios pasajeros. Entonces ahí llegábamos a los pueblos, ahí me cambiaba ya con la ropa sacerdotal y comenzábamos misa, confesiones, a veces en 2 o 3 pueblos. Y eso, éramos un pueblo así maravilloso, lindo, con gente buenísima, con mucha tradición, para un pueblo con mucha fe. Ya en aquel entonces eran 150 años de la parroquia, y en Ecuador eso es muchísimo en una parroquia. Después, al siguiente año, ya me mandaron como párroco, como el segundo párroco de Laurel, o sea que fue bellísimo. Y regresé, digamos, al mismo lugar donde comenzó la vocación, después de 1 año de párroco en Isidro Ayora. Yo fui el primero que lo reemplacé al padre Lothar, por edad él ya dejaba y se jubilaba. Entonces justamente el obispo no tuvo mejor idea que pensar en mí. Yo decía, wow, un pueblo tan grande y tan complicado, porque al final atendíamos 45 recintos, eran 45 pueblos, teníamos cada año 800 jóvenes en confirmación, teníamos 750 niños en catequesis de primera comunión, los catequistas eran como 70, fue bellísimo, todas las tardes visitábamos pueblos, estaba jovencito yo ahí, voy a cumplir pronto 42 años, pero en aquel entonces tenía 28, 29, 30 años me parece, 30 años tenía. Entonces, una linda experiencia pastoral. Después de eso, me piden que vaya a estudiar afuera. Estuve 6 meses en el Santuario de la Divina Misericordia, 6 meses, digamos, breves pero hermosos. Estuve también acompañando la pastoral penitenciaria, de las experiencias pastorales más enriquecedoras que he tenido en mi vida, acompañando al grupo, yo no lo organizaba, pero acompañaba al grupo en las cárceles en el Ecuador, que internacionalmente son famosas, lastimosamente, pero eso, recen por nosotros. Y después de eso, me fui a hacer posgrado de Teología Moral a Roma,
bendecido. Estuve en un colegio de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, también con una beca, donde tuve una experiencia sacerdotal maravillosa. Pude acompañar a la comunidad migrante también de Roma. Después estuve 2 años en una parroquia de las periferias, una parroquia pobre de Roma, Santa María Assunta al Tufello. Muy bonita, un barrio así popular de la ciudad. Y después de eso ya regresé a Ecuador para ser formador en el seminario. Entonces soy formador en el Seminario Mayor de Guayaquil, donde tenemos jóvenes de 7 provincias, bueno, de 7 diócesis del Ecuador. Estamos 4 sacerdotes, también por favor recen por las vocaciones sacerdotales y por los 4 formadores que estamos a cargo. Entonces, bueno, ese es un poquito el resumen de mi experiencia pastoral, a breves rasgos, y también de la vocación. Belén me pedía también que hable un poquito sobre el apostolado, un apostolado sui generis. Tenemos 2 cosas. Bueno, tengo una cuenta, el Twitter, la verdad que desde que se puso un poco, digamos así, beligerante, ya dejé de publicar. Pero yo abrí mis cuentas con un nombre que se llama Padre Chino. Porque así fue, digamos, mis amigos me decían el chino, de cariño, el chino, sin prejuicios, digamos, simplemente por los ojos y por el apellido, porque en teoría el 31.5% de mi sangre es asiática. Entonces un poco por eso me decían el chino, y cuando ya fui ordenado sacerdote, en algún canto que tuvimos ahí de Procare, pues a un amigo se le ocurrió decir, bueno, y nuestro querido padre, nunca en la vida me habían dicho Jorge, pues siempre me decían el chino, entonces nuestro padre chino. Entonces todos ahí se pegaron una buena risotada, pero contentos, digamos, con mucho cariño. Entonces yo dije, gracias, muchas gracias, y ya asumí el nombre como propio hace casi 13 años. Entonces fue muy bonito. De ahí ya me abrí el Twitter y tengo una cuenta en Instagram también, que ahí trato de hacer un poco, básicamente trato de compartir la vida sacerdotal, mi vida sacerdotal. Entonces trato de publicar cositas de lo que hago. No todo, pero no es que estoy muy dedicado, pero ahí la tengo para que vean un poquito la vida de un sacerdote acá en Ecuador. Eso, y también tenemos un emprendimiento muy interesante, que es el de los padrecitos. Entonces, claro, justamente con José Manuel, que es la voz principal del grupo, comenzamos cantando una vez que me ordenaron en Laurel, en Isidro Ayora, en nuestras parroquias. Después ahí nos unió el padre Francisco, después vino el padre Carlos Mena y después el padre Jorge Montalvo. Al final hicimos un grupo siempre bajo el genio musical de un hermano laico del mismo grupo Procare también, Jorge Luis Borges. Y eso, entonces comenzamos a cantar en nuestras parroquias primero, y luego como que teníamos mucha aceptación, la gente pedía que, padre, que vengan los padrecitos. Entonces, bueno, ya tenemos este año, desde el año pasado, después de varios años, digamos, ya de presentarnos en las parroquias, tenemos ya algunas canciones bien producidas, pueden revisarlas también en YouTube, están en las plataformas digitales. Una se llama Que Dios tan bueno, y la otra se llama A Todo Pulmón. Hay una grabada también, digamos, con muy bajo presupuesto, que se llama Firme en la Fe. Firme en la Fe, que esa la grabamos hace como 11 años, me parece. Pero bueno, ahí tenemos ese emprendimiento musical también para que lo apoyen cuando puedan. Y les mando pues todo mucho cariño desde Ecuador a todos los seguidores del canal del Rosario de las 11 p.m, a Belén también y a toda su familia. Que Dios les bendiga. Les mando una bendición también desde aquí, desde la mitad del mundo y en el intervalo del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe, bendiga a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.